Él siempre supo que había oro en esas montañas. Desde niño, escuchó las historias de los antiguos mineros que regresaban de las minas con los bolsillos llenos o con las manos vacías, algunos enriquecidos, otros enloquecidos por la fiebre del oro. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedería esa tarde de marzo de 2017, cuando un hombre común, trabajador de una pequeña mina en el interior de Perú, encontraría una de las pepitas de oro más grandes jamás vistas en la región, $5 millones en oro puro, y entonces simplemente desapareció, sin rastro, sin explicación, sin cuerpo. Esta es la historia real de ambición, traición y un misterio que a hoy nadie ha logrado resolver completamente. Antes de continuar, dime una cosa. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Escribe aquí en los comentarios, quiero saber de dónde son, si conocen historias parecidas en su región. Y si te gustan las historias reales sobre oro, misterios y aventuras extremas, suscríbete ahora al canal En Busca de Oro y activa la campanita para no perderte ningún video. Créeme, las historias que vamos a contar aquí te harán cuestionar todo lo que sabes sobre la ambición humana. Ahora sí, vamos a la historia. El nombre de él era Miguel Ángel Romero, 42 años, casado, 3 hijos, habitante de una pequeña aldea llamada Santa Filomena, ubicada en la región de Ayacucho, Perú. Un lugar donde el oro no es solo un metal precioso, sino una forma de vida, una obsesión, una maldición. Miguel trabajaba en las minas desde los 16 años, siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo antes que él. No era un hombre rico, pero tampoco pasaba hambre. Ganaba lo suficiente para mantener a su familia, para enviar a sus hijos a la escuela, para soñar con un futuro mejor. Pero como todos los mineros, Miguel tenía un sueño secreto: encontrar la pepita que cambiaría su vida para siempre. Santa Filomena es un pueblo que no aparece en muchos mapas. Está rodeado de montañas áridas, caminos de tierra que se vuelven intransitables durante la temporada de lluvias, y un silencio que solo se rompe con el sonido constante de los picos golpeando la roca. La mayoría de las familias viven en casas de adobe, sin agua corriente, sin electricidad confiable. Pero todos tienen algo en común: la mirada fija en las montañas, buscando señales de riqueza oculta bajo la tierra. Miguel trabajaba para un patrón llamado Esteban Vargas, un hombre corpulento de unos 60 años, con manos grandes y una reputación aún más grande. Esteban era dueño de varias concesiones mineras en la zona, y aunque no era el más rico de la región, controlaba suficiente territorio como para que todos lo respetaran, o mejor dicho, le temieran. Esteban tenía una regla simple: cualquier oro encontrado en sus tierras le pertenecía a él. Los mineros recibían un salario fijo y, si tenían suerte, un pequeño bono al final del año. Pero el verdadero oro siempre terminaba en las manos de Esteban. Miguel llevaba más de 20 años trabajando para Esteban. Había cavado túneles en lo profundo de la montaña, había respirado polvo y veneno, había visto morir a compañeros en derrumbes y accidentes. Pero nunca se quejó. Era un hombre callado, de pocas palabras, que hacía su trabajo y regresaba a casa cada noche con la espalda dolorida y las manos agrietadas. Su esposa, Rosa, lo esperaba con la cena lista, y sus hijos lo recibían con abrazos. Era una vida simple, una vida dura, pero era su vida. Todo cambió el 23 de marzo de 2017. Ese día, Miguel bajó a la mina como siempre. Era una mina de pozo, con túneles estrechos que se adentraban cientos de metros bajo la superficie. La temperatura allá abajo era sofocante, el aire pesado y cargado de humedad. Miguel trabajaba en una sección nueva que Esteban había ordenado explorar, una veta que los geólogos habían identificado como prometedora, pero después de 2 semanas de excavación, no habían encontrado casi nada. Solo pequeñas partículas de oro, suficientes para mantener la esperanza, pero no suficientes para justificar el esfuerzo. Ese día, Miguel estaba solo en el túnel. Sus 2 compañeros habían subido a la superficie para almorzar, pero él decidió quedarse. Quería avanzar un poco más,
explorar una grieta que había notado en la pared de roca. Algo en esa grieta le llamaba la atención. No podía explicarlo. Era solo una intuición, una sensación en el estómago que le decía que cavara más profundo. Tomó su pico y comenzó a golpear la roca. El sonido metálico resonaba en el túnel estrecho. Golpe tras golpe. La roca se fue desprendiendo. Y entonces, después de casi una hora de trabajo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Amarillo intenso que no podía ser confundido con nada más. Oro. Pero no era una pequeña veta. Era algo mucho más grande. Miguel dejó caer el pico y se acercó con la linterna. Sus manos temblaban mientras limpiaba el polvo de la roca, y ahí, incrustada en la pared, estaba la pepita más grande que había visto en su vida. Era del tamaño de un balón de fútbol, quizás más grande. Pesaba, según calcularía después, más de 50 kilogramos, oro casi puro, con ese brillo característico que hace que los hombres pierdan la razón. Miguel se quedó mirando la pepita durante varios minutos, sin poder creer lo que veía. Sabía exactamente lo que significaba. Sabía que esta pepita valía millones. Sabía que con esto podría comprar una casa grande para su familia, enviar a sus hijos a la universidad, vivir el resto de su vida sin tener que volver a bajar a una mina. Pero también sabía algo más. Si Esteban se enteraba, la pepita sería suya. Miguel no vería ni un centavo. Recibiría tal vez una palmada en la espalda, tal vez un bono de $500, y eso sería todo. En ese momento, Miguel Ángel Romero tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió quedarse con el oro. No fue una decisión fácil. Miguel no era un ladrón. Toda su vida había sido un hombre honesto, trabajador, respetuoso de las reglas. Pero mientras miraba esa pepita brillando bajo la luz de su linterna, pensó en Rosa, en sus hijos, en las 20 años de trabajo bajo tierra, sin nada que mostrar más que cicatrices y pulmones llenos de polvo. Pensó en Esteban, sentado en su casa grande, contando su dinero mientras hombres como Miguel arriesgaban sus vidas cada día. Y algo dentro de él se rompió. Con las manos todavía temblorosas, Miguel comenzó a trabajar rápidamente. Usó el pico para desprender la pepita de la pared. Tomó casi media hora de trabajo cuidadoso, pero finalmente logró liberarla. Era increíblemente pesada. Miguel tuvo que usar todas sus fuerzas para levantarla. La envolvió en su camisa de trabajo y la colocó dentro de una bolsa de lona que usaba para llevar herramientas. El problema era sacarla de la mina sin ser visto. Miguel sabía que Esteban tenía capataces vigilando la entrada. Cada minero que salía era revisado, especialmente si llevaba algo sospechoso. Pero Miguel conocía esos túneles mejor que nadie. Había trabajado allí durante años, había explorado cada rincón, cada pasaje. Y recordó algo. Había un túnel antiguo, una galería abandonada que se conectaba con la superficie en un punto alejado, en la parte trasera de la montaña. Era peligroso. El túnel estaba parcialmente derrumbado y nadie lo usaba hacía años. Pero era su única opción. Miguel cargó la bolsa sobre su hombro, apagó su linterna para no llamar la atención y comenzó a caminar por el túnel principal. Cada paso era una agonía. La bolsa pesaba tanto que sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo. Podía escuchar el latido de su corazón en sus oídos, tan fuerte que pensaba que alguien más podría escucharlo. Llegó a la bifurcación donde el túnel principal se dividía. A la izquierda estaba la salida normal, donde los capataces esperaban. A la derecha estaba el túnel abandonado. Miguel giró a la derecha y se adentró en la oscuridad. El túnel abandonado era aún peor de lo que recordaba. El techo estaba agrietado, con rocas sueltas que podían caer en cualquier momento. El suelo estaba cubierto de escombros y charcos de agua estancada. Miguel tuvo que agacharse en varios puntos, arrastrando la pesada bolsa detrás de él. En un momento, escuchó un crujido sobre su cabeza y se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Una pequeña lluvia de polvo cayó sobre él, pero el techo aguantó. Siguió avanzando. 5 minutos, 10 minutos,
15 minutos. El aire se volvía cada vez más escaso. Miguel comenzó a sentir que se mareaba, pero no podía detenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio una luz tenue al final del túnel, la salida. Emergió a la superficie en un área rocosa detrás de la montaña, lejos de la entrada principal de la mina. El sol de la tarde le golpeó los ojos y tuvo que parpadear varias veces para acostumbrarse a la luz. Miró a su alrededor. No había nadie. Estaba solo con su secreto. Miguel escondió la bolsa detrás de unas rocas grandes, cubriéndola con ramas y tierra. Luego, dio la vuelta a la montaña y entró por la entrada principal, como si nada hubiera pasado. Uno de los capataces lo miró. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó el hombre. Miguel se encogió de hombros. Estaba explorando una veta nueva. Nada interesante. El capataz asintió y lo dejó pasar. Miguel caminó hacia su casa con las piernas temblando, no por el esfuerzo físico, sino por lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo de su pequeña casa, pensando en el oro escondido en la montaña. Rosa dormía a su lado, ajena a todo. Los niños dormían en la habitación contigua. Todo parecía normal, pero nada era normal. Miguel había encontrado una fortuna, pero ahora tenía un problema aún más grande. ¿Qué hacer con ella? No podía simplemente vender la pepita en Santa Filomena, todo el mundo. Si alguien lo veía con semejante cantidad de oro, las preguntas empezarían inmediatamente. Esteban se enteraría en cuestión de horas. Y entonces, Miguel no sabía exactamente qué pasaría, pero sabía que no sería nada bueno. Esteban era un hombre poderoso, con contactos, con hombres que harían lo que fuera por dinero. Miguel necesitaba un plan. Necesitaba sacar el oro de la zona, venderlo en otro lugar, donde nadie hiciera preguntas. Pensó en Lima, la capital. Allí había comerciantes de oro que compraban sin hacer muchas preguntas, especialmente si el precio era correcto. Pero Lima estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. El viaje era largo, peligroso, y Miguel necesitaría ayuda. Durante los siguientes 3 días, Miguel actuó con normalidad. Iba a la mina cada mañana, trabajaba sus horas, regresaba a casa, pero en su mente estaba elaborando un plan. Decidió que necesitaba confiar en alguien. No podía hacer esto solo. Y había solo una persona en quien podía confiar: su primo, Javier. Javier Romero tenía 35 años y vivía en Nazca, una ciudad a unas 6 horas de Santa Filomena. A diferencia de Miguel, Javier no trabajaba en las minas. Era comerciante. Vendía de todo, desde herramientas hasta productos electrónicos. Tenía contactos en varias ciudades y, lo más importante, tenía un camión. Miguel y Javier habían crecido juntos. Eran como hermanos. Si había alguien en quien Miguel podía confiar, era Javier. El problema era cómo contactarlo sin levantar sospechas. En Santa Filomena no había buena cobertura de teléfono celular, y las llamadas desde el teléfono público del pueblo podían ser escuchadas por cualquiera. Miguel decidió escribir una carta. No mencionó nada sobre el oro, solo dijo que necesitaba hablar con Javier sobre un asunto urgente y que fuera a visitarlo lo antes posible. Envió la carta con un camionero que hacía la ruta a Nazca cada semana. Luego esperó. Pasaron 5 días antes de que Javier apareciera en Santa Filomena. Llegó una tarde, conduciendo su viejo camión Toyota, con una sonrisa en el rostro y un abrazo para su primo. Miguel lo llevó a su casa, le presentó a los niños y actuó como si fuera una visita normal. Pero esa noche, después de que todos se fueron a dormir, los 2 primos salieron a caminar. Miguel lo llevó a un lugar alejado del pueblo, donde nadie pudiera escucharlos. Y ahí, bajo las estrellas, le contó todo, lo de la pepita, del tamaño, del valor. Al principio, Javier pensó que era una broma, pero cuando vio la expresión seria en el rostro de Miguel, cuando escuchó los detalles, se dio cuenta de que su primo hablaba en serio. ¿Estás loco?,
fue lo primero que dijo Javier. ¿Sabes lo que te hará Esteban si se entera? Miguel asintió. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Necesito sacar el oro de aquí y venderlo en Lima. Tú tienes el camión, tú conoces gente. Podemos hacer esto. Javier se quedó en silencio durante un largo rato, mirando las montañas oscuras. Miguel podía ver que su primo estaba pensando, calculando, sopesando los riesgos. Finalmente, Javier habló. Si hacemos esto, tiene que ser rápido. Y tiene que ser limpio. Nadie puede saber. Ni siquiera Rosa. Miguel sintió una punzada de culpa al pensar en su esposa, pero asintió. Nadie puede saber. Pasaron las siguientes 2 horas planeando cada detalle. Decidieron que esperarían hasta el fin de semana. El sábado por la noche, cuando la mayoría de la gente en el pueblo estuviera bebiendo en la cantina local, Miguel recuperaría la pepita de su escondite. Javier lo esperaría en un punto acordado en la carretera, alejado del pueblo. Cargarían el oro en el camión, cubierto con mantas y cajas de herramientas para que nadie sospechara. Luego, conducirían toda la noche hasta Lima. En Lima, Javier tenía un contacto, un comerciante de oro llamado Señor Chen, un hombre de origen chino que llevaba décadas en el negocio. Chen no hacía preguntas. Si el oro era bueno, pagaba en efectivo. El plan era simple, pero cualquier cosa podía salir mal. El viernes por la noche, Miguel apenas durmió. Su mente no dejaba de repasar el plan una y otra vez, buscando fallas, imaginando todo lo que podía salir mal. Rosa notó que algo le pasaba. ¿Estás bien?, le preguntó tocando su hombro en la oscuridad. Estoy bien, mintió Miguel. Solo cansado del trabajo. Rosa no dijo nada más, pero Miguel sintió su mirada en la oscuridad. Su esposa lo conocía demasiado bien, pero no podía decirle la verdad. No todavía. Primero tenía que asegurarse de que el plan funcionara. Luego, cuando tuviera el dinero en las manos, cuando estuvieran seguros, entonces le diría todo. El sábado amaneció con un cielo despejado. Miguel fue a la mina como siempre, pero su mente estaba en otra parte. Cada minuto parecía durar 1 hora. Finalmente, llegó la tarde. Miguel regresó a casa, se duchó, cenó con su familia. Actuó con normalidad, aunque su estómago estaba hecho un nudo. A las 9 de la noche, cuando el pueblo estaba oscuro y la mayoría de la gente estaba en la cantina, Miguel le dijo a Rosa que tenía que salir un momento, que Javier y él iban a revisar el camión porque había un problema con el motor. Rosa asintió, sin sospechar nada. Miguel y Javier caminaron en silencio hacia la montaña. Llevaban linternas, pero las mantenían apagadas hasta que estuvieron lejos del pueblo. La noche estaba oscura, sin luna, lo cual era perfecto para lo que necesitaban hacer. Llegaron al lugar donde Miguel había escondido la pepita. Con las manos temblando, apartó las rocas y las ramas. Ahí estaba. El oro brillaba incluso en la oscuridad. Javier soltó una maldición en voz baja cuando vio la pepita. «Dios mío», susurró. «Es real. Realmente lo encontraste». Entre los dos, lograron levantar la pesada bolsa y llevarla hasta el camión que Javier había estacionado en un camino de tierra alejado. La colocaron en la parte trasera, entre cajas de herramientas y repuestos de motor. Nadie que mirara casualmente podría adivinar lo que había allí. Miguel miró hacia el pueblo una última vez. Las luces tenues de las casas, el sonido distante de música saliendo de la cantina, su hogar, su familia, todo lo que conocía. Y ahora estaba a punto de dejarlo todo atrás, al menos por unos días. Sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a subir al camión. «Vamos», dijo Javier, arrancando el motor. Salieron de Santa Filomena a las 10 de la noche. La carretera era terrible, llena de baches y curvas peligrosas. Javier conducía con cuidado, las manos firmes en el volante. Miguel iba en silencio, mirando por la ventana. Cada kilómetro que se alejaban del pueblo era un alivio, pero también aumentaba su ansiedad. Estaban comprometidos ahora. No había vuelta atrás. Condujeron durante horas. La carretera atravesaba montañas, desiertos,
pequeños pueblos dormidos. De vez en cuando pasaban camiones de carga que iban en dirección opuesta, sus luces iluminando brevemente el interior de la cabina. Miguel se sobresaltaba cada vez que veía luces, temiendo que fuera la policía, o peor, hombres de Esteban. Pero cada vez eran solo camiones normales, viajeros nocturnos como ellos. A eso de las 3 de la madrugada, se detuvieron en una estación de gasolina abandonada para descansar un momento. Javier bajó a estirar las piernas. Miguel también bajó. Caminó hacia la parte trasera del camión y levantó la lona para asegurarse de que el oro seguía ahí. Seguía ahí, por supuesto, pero necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que esto era real. ¿Sabes qué vamos a hacer con el dinero?, preguntó Javier, encendiendo un cigarrillo. Miguel había pensado en eso. 50 kilogramos de oro. A unos $60 por gramo en el mercado negro, serían aproximadamente $3 millones, tal vez más. Era más dinero del que Miguel había visto en toda su vida. La mitad para mí, dijo Miguel. Eso es justo. Javier asintió. Con eso puedo comprar una casa en Lima, abrir un negocio de verdad, dejar de vivir al día. Y yo puedo sacar a mi familia de Santa Filomena, agregó Miguel. Darles una vida mejor. Enviar a mis hijos a buenas escuelas. Los dos primos se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, imaginando el futuro que les esperaba. No hablaron de los riesgos. No hablaron de lo que pasaría si algo salía mal. En ese momento, bajo las estrellas del desierto, todo parecía posible. Siguieron conduciendo. El amanecer los encontró en las afueras de Lima. La ciudad se extendía ante ellos, enorme, caótica, llena de posibilidades. Javier conocía bien Lima. Condujo por calles congestionadas, esquivando buses y taxis, hasta llegar a un barrio industrial en las afueras. Ahí, en una calle sin nombre, entre almacenes y talleres mecánicos, estaba la tienda del señor Chen. Era un edificio pequeño, de 2 pisos, con las ventanas cubiertas con rejas gruesas. No había ningún letrero, ninguna indicación de lo que se hacía allí dentro. Javier tocó 3 veces en la puerta de metal. Esperaron. Finalmente la puerta se abrió una rendija y apareció un rostro. «Venimos a ver al señor Chen», dijo Javier. «Tenemos algo que le puede interesar». El hombre los miró con desconfianza, pero finalmente abrió la puerta y los dejó entrar. El interior era oscuro y olía a humedad. Los guió por un pasillo estrecho hasta una habitación en la parte trasera. Ahí, sentado detrás de un escritorio viejo, estaba el señor Chen. Era un hombre pequeño, de unos 70 años, con cabello gris y anteojos gruesos. Vestía una camisa blanca y pantalones oscuros. Parecía más un contador que un comerciante de oro del mercado negro. Pero Miguel había escuchado historias sobre el señor Chen. Era uno de los compradores más importantes de Lima. Manejaba millones en oro cada año, la mayoría de procedencia cuestionable. Pero pagaba bien y mantenía la boca cerrada. «Javier», dijo Chen, con una leve sonrisa, «hace tiempo que no te veo. ¿Qué me traes hoy?» Javier miró a Miguel. «Este es mi primo. Tiene algo especial». Chen miró a Miguel con sus ojos pequeños y penetrantes. «¿Especial? Déjame ver». Miguel sintió que le temblaban las piernas, pero se obligó a mantener la compostura. Salió con Javier para traer la bolsa del camión. La cargaron entre los dos y la colocaron sobre el escritorio de Chen. Miguel abrió la bolsa. El silencio que siguió fue absoluto. Chen se puso de pie lentamente. Se acercó a la pepita. La tocó con dedos temblorosos. Sacó una lupa de su bolsillo y examinó la superficie del oro. Durante varios minutos no dijo nada. Solo miraba, calculaba, evaluaba. Finalmente, habló. «¿De dónde sacaron esto?» «De una mina en Ayacucho», respondió Miguel tratando de mantener su voz firme. «¿Una mina legal?» Miguel no respondió. No necesitaba responder. Chen entendió. «Esto va a ser difícil de vender», dijo Chen, volviendo a sentarse. «Es demasiado grande, demasiado único. Va a llamar la atención». Miguel sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que si vendo esto como está, todos en el mercado van a querer saber de dónde vino.
Y cuando algo de este tamaño aparece de repente, la gente hace preguntas. La policía hace preguntas. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Entonces no lo vas a comprar? Chen sonrió, una sonrisa pequeña y astuta. No de eso. Dije que será difícil, pero no imposible. Voy a tener que fundirlo, dividirlo en piezas más pequeñas. Va a tomar tiempo, y va a costarles. ¿Cuánto? Preguntó Miguel. Chen miró la pepita de nuevo haciendo cálculos mentales. Puedo darles $2 millones en efectivo, pero van a tener que esperar 2 días mientras lo proceso. Miguel sintió una mezcla de alivio y decepción. 2 millones no eran los 3 o 4 que había imaginado, pero seguía siendo más dinero del que jamás pensó tener. Miró a Javier, quien asintió. Está bien, dijo Miguel. 2 millones, pero queremos la mitad ahora. Chen se rió, una risa seca y corta. Ustedes me caen bien. Tienen agallas. Está bien, les doy 500,000 ahora. El resto cuando termine el trabajo. Miguel extendió la mano. Trato. Chen estrechó su mano. Su apretón era sorprendentemente firme para un hombre tan viejo. Chen salió de la habitación y regresó 15 minutos después con una bolsa de lona llena de fajos de billetes. Miguel nunca había visto tanto dinero junto. Eran principalmente billetes de $100, atados en paquetes de 10,000. Chen contó 50 paquetes sobre el escritorio. 500,000, dijo. Vuelvan el miércoles por el resto. Miguel y Javier tomaron el dinero y salieron de la tienda. No hablaron hasta que estuvieron de vuelta en el camión, alejándose del barrio industrial. Entonces, Javier soltó una carcajada larga y fuerte. ¡Lo hicimos! ¡Realmente lo hicimos! Miguel también se rió, más por alivio que por alegría. Habían pasado la parte más peligrosa. Ahora solo tenían que esperar 2 días más. Decidieron quedarse en Lima. Era demasiado arriesgado volver a Santa Filomena y regresar. Alquilaron una habitación en un hotel barato en el centro de la ciudad, un lugar donde nadie hacía preguntas. Escondieron el dinero debajo del colchón y cerraron la puerta con llave. Esos 2 días fueron extraños para Miguel. Por primera vez en su vida, no tenía que preocuparse por el dinero. Podía entrar a cualquier tienda y comprar lo que quisiera. Pero también se sentía paranoico. Cada vez que alguien lo miraba en la calle, pensaba que sabían. Cada sirena de policía que escuchaba lo hacía saltar. No podía relajarse. El lunes por la noche, Miguel llamó a Rosa desde un teléfono público. Le dijo que todo estaba bien, que tenía que quedarse en Lima unos días más por un problema con el camión. Rosa le preguntó cuándo volvería. Pronto, prometió Miguel. Muy pronto. Colgó el teléfono sintiendo un peso en el pecho. Odiaba mentirle a Rosa. Pero pronto todo valdría la pena. Pronto podría contarle todo y comenzar su nueva vida juntos. El miércoles llegó finalmente. Miguel y Javier regresaron a la tienda del señor Chen. Esta vez los hicieron esperar casi 1 hora antes de que Chen apareciera. Cuando finalmente entró, traía otra bolsa de lona. Todo listo, dijo, colocando la bolsa sobre el escritorio. 1,500,000, como acordamos. Miguel abrió la bolsa y comenzó a contar. Los billetes estaban todos ahí. Chen había cumplido su palabra. Fue un placer hacer negocios con ustedes, dijo Chen. Si encuentran más oro como ese, ya saben dónde encontrarme. Miguel asintió, pero sabía que esta era la primera y última vez que haría algo así. Con este dinero nunca más tendría que volver a una mina. Salieron de la tienda con las 2 bolsas de dinero, $2 millones. 1 millón para cada uno. Era difícil de creer. Miguel se sentía como si estuviera en un sueño. Subieron al camión y Javier arrancó el motor. Ahora viene lo difícil, dijo. Tenemos que llevar este dinero a casa sin que nos roben, sin que la policía nos detenga, sin que nadie sospeche. Vamos por la ruta más rápida, dijo Miguel. Mientras menos tiempo estemos en la carretera, mejor. Salieron de Lima al mediodía. El tráfico era terrible, como siempre, pero eventualmente lograron salir de la ciudad y tomar la carretera hacia el sur. El plan era conducir directo hasta Nazca, donde Javier dejaría su parte del dinero en su casa. Luego seguirían hasta Santa Filomena. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin problemas.
Pararon una vez para cargar gasolina y comer algo rápido. Miguel estaba ansioso por llegar a casa, por ver a Rosa y a sus hijos, por comenzar a planear su nueva vida. Pero entonces, a unas 2 horas de Nazca, vieron las luces en el espejo retrovisor. Era un auto oscuro, un SUV, que lo seguía de cerca, demasiado cerca. Javier aceleró un poco, pero el SUV también aceleró. Miguel sintió que se le erizaba la piel. ¿Quiénes son?, preguntó. No lo sé, respondió Javier con la voz tensa. Pero no me gusta. El SUV se acercó aún más, casi pegándose al camión. Miguel pudo ver que había 3 hombres dentro, aunque no pudo distinguir sus caras en la oscuridad. Entonces, el SUV aceleró y se colocó al lado del camión. Uno de los hombres bajó la ventana y les hizo señas para que se detuvieran. «No pares», dijo Miguel. «Sigue conduciendo». Pero entonces escucharon el sonido, un estallido fuerte que hizo que ambos se agacharan instintivamente. Alguien había disparado al aire. «¡Nos están disparando!», gritó Javier. «¡Acelera!». Javier pisó el acelerador a fondo. El viejo camión ganó velocidad, pero el SUV era más rápido. Se mantuvo a su lado, y esta vez el disparo no fue al aire. La ventana trasera del camión explotó en 1000 pedazos. Miguel sintió que el pánico lo invadía. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cómo sabían del dinero? Los había seguido a alguien desde la tienda de Chen. El SUV intentó forzar al camión fuera de la carretera, pero Javier era un conductor experimentado. Mantuvo el control, zigzagueando, tratando de mantenerlos alejados. Pero el camión era pesado y el SUV era más ágil. Entonces, adelante en la carretera, Miguel vio algo. Un control policial. Había 3 patrullas con las luces encendidas, deteniendo vehículos. «¡La policía!», gritó. «Ahí adelante». En ese momento el SUV frenó bruscamente y dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad en dirección opuesta. Los hombres no querían ser vistos por la policía. Javier redujo la velocidad, respirando pesadamente. Las manos le temblaban en el volante. «Estamos bien», dijo, más para convencerse a sí mismo que a Miguel. «Estamos bien», pero cuando llegaron al control policial, los oficiales los detuvieron. Uno de ellos se acercó a la ventana del conductor. «Buenas noches. ¿De dónde vienen?». «De Lima», respondió Javier, tratando de mantener la voz calmada. El oficial miró la ventana trasera destrozada. «¿Qué pasó ahí?». «Nos atacaron», dijo Miguel. «Había un SUV que nos persiguió y nos disparó. Acabamos de escapar». El oficial frunció el ceño. «¿Por qué los atacarían?». «No lo sabemos», mintió Javier. «Tal vez querían robar el camión». Otro oficial se acercó. «Vamos a tener que revisar el vehículo». Miguel sintió que su corazón se detenía. Si revisaban el camión, encontrarían el dinero, y entonces tendrían que explicar de dónde venía. No había forma de explicar $2 millones en efectivo sin levantar sospechas. Los oficiales caminaron hacia la parte trasera del camión. Miguel y Javier intercambiaron miradas. Este era el fin. Después de todo por lo que habían pasado, iban a ser arrestados. Pero entonces, justo en ese momento, la radio del oficial crepitó. Una voz urgente reportaba un accidente grave a unos kilómetros de distancia. Todos los oficiales disponibles debían responder. El oficial que había hablado con ellos se acercó de nuevo. «Tienen suerte. Tenemos una emergencia. Pueden irse, pero presenten una denuncia sobre el ataque mañana en la estación más cercana». «Sí, oficial», dijo Javier. «Lo haremos». Los oficiales volvieron a sus patrullas y se alejaron a toda velocidad con las sirenas encendidas. Miguel y Javier se quedaron solos en la carretera oscura, todavía temblando por lo cerca que habían estado del desastre. Javier arrancó el camión de nuevo y siguieron conduciendo. Ninguno de los dos habló durante los siguientes 30 minutos. Estaban demasiado conmocionados para hablar. Finalmente llegaron a Nazca cerca de la medianoche. Javier condujo hasta su casa, una casa modesta en las afueras de la ciudad. Su esposa, Clara, salió a recibirlos, preocupada por la ventana destrozada. Javier le dijo que habían tenido un problema en la carretera, pero que estaban bien. Esa noche, en la privacidad de su habitación,
Javier separó su $1.000.000 y lo escondió en varios lugares de la casa. Bajo el piso, dentro de las paredes, en el ático. No iba a arriesgarse a que todo estuviera en un solo lugar. A la mañana siguiente, Miguel continuó solo hacia Santa Filomena. Javier quería acompañarlo, pero Miguel insistió en que se quedara con su familia. Ya habían corrido suficientes riesgos. El viaje de Nazca a Santa Filomena normalmente tomaba 6 horas, pero Miguel condujo despacio, constantemente mirando por el espejo retrovisor, esperando ver el SUV de nuevo. Pero nunca apareció. Quienesquiera que fueran, habían desaparecido. Miguel llegó a Santa Filomena al atardecer del jueves. Había estado fuera casi una semana. Condujo directamente a su casa. Rosa estaba en la cocina preparando la cena. Cuando vio a Miguel, corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Estaba tan preocupada, dijo. No sabía nada de ti. Lo siento, dijo Miguel, abrazándola de vuelta. Pero todo está bien ahora. Todo va a estar bien. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Miguel le contó todo a Rosa. Le habló de la pepita, del viaje a Lima, del dinero. Al principio, Rosa no podía creerlo. Se asustó. Luego se enojó porque Miguel no le había contado desde el principio. Pero finalmente, cuando Miguel le mostró el dinero, cuando Rosa vio el $1.000.000 escondido en bolsas bajo su cama, la realidad la golpeó. «Tenemos que irnos», dijo Rosa. «No podemos quedarnos aquí. Cuando Esteban se entere...» «Lo sé», dijo Miguel. «Por eso vamos a irnos pronto. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si desaparecemos de repente, Esteban sospechará. Tenemos que hacerlo parecer natural». Durante las siguientes 2 semanas, Miguel continuó yendo a la mina cada día, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero en secreto, él y Rosa estaban haciendo planes. Decidieron que se mudarían a Arequipa, una ciudad grande en el sur donde nadie los conocía. Miguel le dijo a algunos vecinos que estaba pensando en buscar trabajo en la construcción en Arequipa, que las minas ya no pagaban lo suficiente. Era una historia creíble. Pero el viernes de la segunda semana, algo sucedió que cambió todo. Miguel estaba en la mina, trabajando en un túnel diferente, cuando escuchó voces elevadas en la superficie. Subió para ver qué pasaba y encontró a Esteban gritándole a uno de los capataces. Al parecer, alguien había reportado que una pepita grande había sido robada de la mina. Esteban estaba furioso. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo se había enterado Esteban? Había sido tan cuidadoso. Nadie sabía, nadie podía saber. Pero entonces vio algo que lo hizo comprender. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Tomás que trabajaba en el mismo túnel que Miguel, estaba de pie cerca de Esteban, evitando la mirada de Miguel. Tomás había visto algo. Tal vez había notado que Miguel había encontrado algo. Tal vez lo había seguido. De alguna manera Tomás sabía y le había dicho a Esteban. Esteban comenzó a interrogar a todos los trabajadores uno. ¿Quién había estado trabajando en esa sección? ¿Quién había visto algo inusual? Miguel mantuvo la calma. Respondió a las preguntas con tranquilidad. Negó todo, pero podía sentir la mirada de Esteban sobre él, sospechosa, acusadora. Esa noche, Miguel le dijo a Rosa que tenían que irse. Ya no podían esperar. Empacaron solo lo esencial: ropa, algunos documentos importantes y, por supuesto, el dinero. Dejaron todo lo demás, los muebles, los recuerdos, la vida que habían construido en Santa Filomena. Todo quedó atrás. A las 2 de la madrugada, salieron del pueblo en silencio. Miguel había comprado un auto usado días antes, un viejo Nissan que apenas funcionaba, pero que los llevaría lejos. Los niños dormían en el asiento trasero, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Condujeron durante horas sin detenerse. Miguel miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver luces siguiéndolos, pero la carretera estaba oscura y vacía. Llegaron a Arequipa al amanecer del sábado. Era una ciudad hermosa, rodeada de volcanes, mucho más grande y moderna que Santa Filomena. Aquí, pensó Miguel, podrían empezar de nuevo. Aquí podrían ser anónimos. Alquilaron un pequeño departamento en un barrio de clase media, lujoso,
Nada que llamara la atención. Miguel se registró con un nombre falso y pagó 6 meses de alquiler por adelantado en efectivo. El casero hizo algunas preguntas, pero el dinero en efectivo las respondió todas. Durante las primeras semanas, Miguel y Rosa apenas salían del departamento. Vivían con miedo constante de que alguien los encontrara, de que Esteban enviara a sus hombres tras ellos. Pero pasaron las semanas y no pasó nada. Nadie vino. Lentamente comenzaron a relajarse. Miguel empezó a explorar la ciudad buscando oportunidades. Con el dinero que tenían, podría abrir un negocio, tal vez una tienda o un pequeño restaurante, algo legítimo, algo que no los hiciera mirar por encima del hombro constantemente. Los niños se adaptaron rápido. Los inscribieron en una buena escuela y pronto hicieron nuevos amigos. Rosa encontró trabajo en una tienda de ropa, no porque necesitaran el dinero, sino porque quería sentirse normal, ocupada. Un mes después de llegar a Arequipa, Miguel recibió una llamada de Javier. Su primo también se había mudado, de Nazca a Lima, donde había comprado una tienda de electrodomésticos. El negocio iba bien. Javier estaba feliz, su vida había cambiado completamente. «Parece que lo logramos, primo», dijo Javier por teléfono. «Realmente lo logramos», Miguel sonrió. «Sí, lo logramos, pero esa noche, mientras estaba acostado en la cama al lado de Rosa, Miguel no podía dormir. Seguía pensando en Santa Filomena, en la mina, en Esteban. Se preguntaba si alguna vez podría realmente dejar atrás esa vida, o si el oro que había tomado lo perseguiría siempre. Pasaron 2 meses más. La vida en Arequipa se volvió rutinaria. Miguel había abierto una pequeña ferretería. No era nada glamoroso, pero le daba una razón para levantarse cada mañana, una identidad legítima. Los niños estaban prosperando en la escuela. Rosa parecía más feliz de lo que había sido en años. Entonces, un martes por la tarde, todo cambió. Miguel estaba en la ferretería, organizando algunos productos en los estantes, cuando entró un hombre. Era alto, de unos 50 años, vestía jeans y una chaqueta de cuero. Había algo familiar en él, pero Miguel no podía ubicarlo. El hombre caminó lentamente por la tienda, mirando productos sin mucho interés. Finalmente, se acercó al mostrador donde estaba Miguel. «¿Miguel Ángel Romero?», preguntó el hombre. Miguel sintió que su corazón se detenía. Nadie en Arequipa conocía su nombre real. Había estado usando el nombre falso de Juan Pérez. «¿Quién pregunta?», dijo Miguel, tratando de mantener la voz firme. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Mi nombre es Raúl. Trabajo para el señor Vargas. Esteban Vargas». Miguel sintió que el mundo se detenía. De alguna manera, de alguna maldita manera, Esteban lo había encontrado.